Buenas tardes para todo el mundo de habla hispana y bienvenidos a la clase número 11 del curso de Filosofía Cuántica que se transmite desde la ciudad de Jalapa, capital del estado de Veracruz, México. Muy bien, estamos en la segunda parte de El mito de la caverna de Platón, que ejemplifica, yo creo con lujo de detalles, la situación en la cual nos encontramos como humanidad. Eh, Aunque sea un poco triste, allí estamos atados a un muro en apariencia muy sólido, con cadenas en apariencia muy fuertes y observando figuras que no son reales, son sombras, son ilusiones. La buena noticia es que, como ven en la imagen, al menos uno logró salir. Y en esa imagen específica hay otros dos que están en el proceso de salir. Tal vez nosotros estaríamos allí representados por esos dos que están en el proceso de salir. La pusieron difícil, ¿no? Porque para trepar por esa especie de tubo que pusieron allí, totalmente recto, está difícil de salir. Yo creo que puede ser difícil algunas veces y otras veces no tanto. Todo es cuestión de darse cuenta y de tomar conciencia de qué es lo ilusorio y qué es lo verdadero, lo que realmente existe. Entonces vamos a hacer un repasito de lo que vinimos, de las conclusiones que veníamos sacando del mismo Platón, a partir del libro La República, el libro séptimo de la obra llamada La República, y, y luego continuaremos con otro diálogo. Eh, Probablemente esta no sea la última clase de Platón, lo cual es lógico porque tanto Platón como Aristóteles son como decíamos antes, son los dos filósofos griegos de los cuales tenemos toda su obra. Que no se olviden que se perdieron muchas cosas cuando quemaron la biblioteca de Alejandría, los cristianos, fanatizados en la época de Teodosio, del emperador Teodosio. Y se perdieron muchas cosas, de muchos quedaron fragmentos nada más. Y mucho de lo que sabemos, por ejemplo, de los presocráticos, lo sabemos gracias a Platón y Aristóteles. Eso es una suerte, pero es un problema también, porque lo que sabemos de los presocráticos es el punto de vista de Platón y el punto de vista de Aristóteles, que no tiene por qué ser el punto de vista real. O sea, se fue pasando la cosa boca en boca, y Platón lo escribió, Aristóteles lo escribió, y entonces sabemos que Tales se preocupaba por el origen de las cosas que él veía, físicas, y él decía que el origen de las cosas es el agua. Pero no hay nada escrito que diga que este Tales de Mileto dijo eso. Nada. Lo único que hay de Tales de Mileto en la arqueología filosófica, los dos eruditos de la arqueología filosófica son
se llama uno Kirk de apellido, el otro Raven. Lo único que sobrevivió de Tales es una línea, un fragmento, un pedacito de una línea, y rarísima. Para mí no tan rarísima después que la analicé, porque lo que dice Tales, lo único que se rescató de Tales, él dice: todo está lleno de dioses. ¿Qué habrá querido decir con eso? Bueno, pero lo importante es que si vamos a dar 3 clases o 4 clases de Platón, no es porque sí, es por esta razón. Eh, las cosas se dieron así en la historia, ¿no? Si tuviéramos más de los otros filósofos, podríamos dar más de los otros filósofos. Este curso va a terminar con Aristóteles y tal vez, si no se extiende demasiado, con las corrientes filosóficas que vinieron después de Aristóteles y que se mantuvieron incluso hasta el Imperio Romano, como los estoicos, los epicúreos, los cínicos, los cirenaicos. Cínicos sabían que era una corriente filosófica, hoy se usa como adjetivo, pero no es una corriente filosófica. Incluso estoico se usa como adjetivo, pero es una corriente filosófica. Tampoco se conservó mucho de esa gente, así que, bueno, de los estoicos sí, bastante, pero no tanto como de Aristóteles y Platón. O sea que este curso de filosofía termina con lo que se llama la filosofía antigua. Después vendría la filosofía medieval, que yo personalmente no simpatizo para nada con ella, pues es una filosofía capturada por la Iglesia. Entonces hay una tergiversación de todo. Ya cuando veamos a Aristóteles nos vamos a dar cuenta que el ser de Aristóteles es la divinidad, pero no es Dios, es la divinidad. Y esa divinidad no crea, no es creadora. El concepto de creación no existe en la filosofía antigua de los griegos. Pero los medievales aprovecharon y dijeron: ah, Aristóteles se está refiriendo a Dios, el creador. No es cierto. Así que en el próximo curso de filosofía cuántica probablemente pasemos directamente al siglo XVII, que es lo que se llama la filosofía moderna. Porque la filosofía moderna también es muy cuántica. En cambio, la filosofía medieval es muy religiosa. Pero podríamos ver algo de filosofía medieval, por ejemplo, estoy hablando de un curso posterior, ¿no? Por ejemplo, podríamos ver los supuestos principales y analizarlos un poco. No ver autor por autor, porque puede ser un poquito aburrido para usted. Bueno, llegamos a 4 conclusiones sobre Platón en la clase pasada. La primera es que el ser verdadero de las cosas, que se venía buscando desde la época de Parménides, Heráclito, no está en las cosas mismas, sino que está fuera de ellas, está en el mundo de las ideas. Entonces, es que las cosas no tienen ser. Recuerdan que Parménides descubrió el ser, pero también el ente. Y el ente era el ser de las cosas en tanto que son. Todas las cosas son diferentes, pero no podemos dudar que todas las cosas son. Entonces, decía Parménides, esos entes tienen en común que son, tienen ser. Acá no, acá el ser verdadero está
en otro mundo, en el mundo de las ideas. Y el ser de las cosas es como un ser deteriorado, es como un ser que consiste nada más en participar de alguna manera, no de alguna manera, en participar realmente de ese ser verdadero que está en el mundo de las ideas. ¿Se acuerdan la imagen del caballo blanco? Uno lo ve a lo lejos, un caballo perfecto, pero a medida que se va acercando se da cuenta que ese blanco no es tan blanco, se da cuenta que tiene imperfecciones, o sea, no es el caballo ideal, no es la idea de caballo blanco. La idea de caballo blanco, el verdadero ser de caballo blanco, está en el mundo de las ideas y ese caballo blanco en particular que yo estoy viendo participa de las ideas. Y yo lo reconozco porque soy un alma caída en este mundo ilusorio, un alma que contempló las ideas alguna vez, y ese caballo particular me hace recordar a la idea y por eso lo reconozco. ¿Eh? Pero acá comienza lo que se llama el dualismo platónico, que es muy criticado. Yo mismo lo critiqué durante muchísimos años, porque ahora estamos hablando de dos mundos. El mundo de las cosas sensibles, que estaría representado eh, por la caverna, en el mito de la caverna, y el mundo de las ideas, que Platón nos llama el mundo inteligible, el verdadero y pleno ser. Dije que en el pasado discutía mucho esta idea, hasta que me doy cuenta, ya desde un punto de vista más cuántico, que realmente nosotros vivimos en una contradicción, vivimos en una dualidad. Tenemos un pedacito de mente que llamamos mente egoica o ego, la cual es una manifestación nuestra, por eso no le podemos echar la culpa a nadie, pero es una manifestación nuestra después de, ustedes ya saben, de una intervención. Entonces nosotros creamos la caverna, creamos el ego sobre la base de ilusiones, sobre la base de una identidad que nosotros mismos o la sociedad nos da y sobre la base de nuestra historia personal. Como dije muchas veces, sin el ego no se puede vivir porque el ego es la interfaz con esta manifestación que nosotros hicimos de la Matrix y es lo que me mantiene en esa misma realidad. Si no, todos los días estaría en una realidad diferente, no habría coherencia ninguna. No estaríamos experimentando algo más o menos coherente. Ya es incoherente de por sí. Imaginen que todos los días cambie la realidad, ¿no? Ahí sería una incoherencia llevada al extremo. Bueno, el origen del hombre, que es lo que dije anteriormente, recuerdan que es un alma que vivía en el mundo de las ideas y que cayó a, a este mundo, quedó encarnado en una ilusión y entonces no recuerda bien las ideas, no recuerda bien las ideas, esa sería la otra parte en, en eso que yo llamo contradicción o estado de contradicción. No recordamos la parte más importante que tenemos, que es el ser interior o la conciencia circunscripta, la conciencia que cada uno tiene.
tenemos la tendencia a olvidarla, el ego tiene la tendencia a taparla, y eso sí que es tapar el sol con un dedo. Literalmente es tapar el sol con un dedo, porque el ego no es más que la caverna de grande, imaginen, y la conciencia circunscripta sería todo el planeta, más o menos para que tengan una idea de proporciones. El ego es una cosa chiquita y la conciencia circunscripta es enorme. Y no solo es enorme, sino que está conectado con la conciencia absoluta, con lo que realmente es y de donde todo sale. Por eso le llamamos la fuente, de donde todo sale y a donde todo vuelve. Y la cuarta conclusión que habíamos sacado la clase pasada es que el acto de conocer, pero del verdadero conocimiento, no del conocimiento de las sombras, no del conocimiento de las ilusiones, no del conocimiento común. Cuando Platón habla del conocimiento, se está refiriendo al conocimiento de la verdad, a la aletheia. No se está refiriendo al conocimiento de las sombras, de las ilusiones. El conocimiento de la sombra se llega a través de la opinión. Todos tienen derecho a tener su opinión. Hay que respetar la opinión ajena. Pero no sé si ustedes notaron que la mayoría de las veces, a menos que haya una prueba muy, muy concreta, a menos que haya una prueba o una evidencia empírica muy definida, sobre una cosa hay muchas opiniones. Y yo tengo una opinión y va a venir otro que va a tener una opinión totalmente contraria, y va a venir otro que va a tener otra opinión que está más o menos en el medio. La cosa es que no se llega a la verdad a través de la opinión. Es lo que Platón y todos los griegos llaman la doxa, la opinión. No se llega a la verdad. Platón es uno de los que menciona constantemente el camino para llegar a la verdad. El camino para llegar a la verdad no es la doxa, sino la episteme. De ahí sale la palabra epistemología. Epistemología sería el conocimiento del camino que nos lleva a la verdad. El conocimiento del camino que nos lleva a la verdad. Por eso la epistemología se dedica a estudiar la ciencia. No estoy diciendo aquí que las ciencias necesariamente nos lleven a la verdad, pero sí, ustedes saben que en el siglo XXI, siglo XX, pero especialmente en la segunda década del siglo XXI, hubo una cantidad de descubrimientos científicos, de tal manera que hoy los físicos, los biólogos, los biofísicos no tienen más remedio, especialmente los biofísicos y los físicos. No piense solamente en físico cuántico, porque cuando uno dice física, piensa física cuántica, no. Hay una cantidad de modelos. No tienen más remedio que filosofar, y no tienen más remedio que pedir auxilio a un grupo de personas, en el cual me incluyo, que se llaman filósofos de la ciencia, que trabajan con las conclusiones de la ciencia. No tenemos más remedio que estudiar ciencia y trabajamos con las conclusiones de la ciencia. Entonces conocer la verdad, el camino de la episteme para Platón, no es ver las sombras, no es ver la ilusión, no es ver la materia, sino al revés, recordar lo que está dentro de nosotros. Tenemos, acá viene lo cuántico, tenemos todo el conocimiento dentro de nosotros, justamente porque estamos conectados
a la fuente, al campo de punto cero, ¿se acuerdan? O como quieran llamarlo, al campo de las infinitas posibilidades. Entonces, tenemos acceso, el camino está adentro, y como para Platón el alma estuvo allí y contempló esas ideas, entonces lo que tiene que hacer es simplemente recordar. Y las cosas ilusorias serían solamente un estímulo, no para quedarse en la ilusión, atados, encadenados a la ilusión, sino justamente para recordar las ideas que nuestra alma vio en algún momento y elevarnos al mundo inteligible, al mundo de las ideas. O sea, que se puede salir de la caverna, por suerte. Aunque lleve un tiempo, aunque el proceso para muchos sea un proceso largo. Personalmente yo hace 16 años que estoy en esto y no considero haber salido totalmente, por ahí tal vez me ubique este, en, en esos dos que están tratando de salir allí, pero no considero que he salido totalmente porque, bueno, es un proceso. Hay personas que les lleva mucho menos, hay personas que les lleva más tiempo. El tiempo es relativo, no se preocupen, no significa nada la cantidad de años, la cosa es estar en el camino. Bueno, y ahora venía lo que le sucede a ese único que logra salir en el mito de la caverna, y a continuación una afirmación de Platón que está sacada de un diálogo que se llama Fedón, es un diálogo de la madurez de Platón, y es un diálogo que está ambientado en el día mismo que a Sócrates le dan a beber la cicuta y lo ejecutan, muere. Ese dolor en el corazón lo llevó Platón toda su vida, murió a los 81 años en pleno uso de sus facultades mentales como profesor de la academia, o sea que fue el primer académico. Primer académico. Y esto lo voy a dejar para la clase que viene porque tenemos demasiado hoy y nos propusimos con el equipo de Libre Conciencia a que las clases no sean tan largas y las exposiciones no sean tan largas para que ustedes tengan más tiempo de preguntar. Eh, entonces es preferible hacer un tercero y ver un poco mejor el diálogo Fedón, que es un diálogo muy, muy interesante. Pero lamentablemente tengo que decirles que la parte final del mito de la caverna proviene en realidad de el dolor que Platón tenía en el corazón por lo que le hicieron a su madre. El final del mito de la caverna. O sea, no tiene por qué terminar así alguien que logra salir de la caverna. Nada más lejos de la verdad. En esto no estoy de acuerdo con Platón. No se tienen por qué reír del que salió de la caverna y les viene a contar a los que están atados. Probablemente haya muchos que se rían, pero no todos. Hay personas que sí se dan cuenta que lo que está diciendo ese que logró salir, esa persona que despertó, es algo importante.
no tiene por qué terminar como termina Platón en el mito de la caverna. En realidad hay una influencia muy grande de ese dolor que lo acompañó toda su vida, desde su juventud, por la injusticia, y realmente fue así, una injusticia, que hicieron con su maestro, venerado maestro Sócrates. Y el Fedón tiene una afirmación que es muy discutible, muy controvertida. Se, les voy a dejar dos preguntas para que la vayan pensando para la próxima clase, que es la tercera parte del mito de la caverna y el Fedón. La primera pregunta es, porque el que sale de la caverna vuelve, como todo héroe, vuelve a contarles desesperadamente a sus compañeros, miren, estuvimos viviendo en una mentira, estuvimos viviendo en una matrix, estuvimos viviendo en una ilusión, esto no es la verdad, hay otro mundo que tiene cosas impresionantes, no son esas sombras que están viendo ustedes aquí. Platón dice que lo primero que hacen las personas que están atadas, encadenadas, es reírse de ellos. Lo primero que porque en la caverna el hombre, tratando de explicar, proyecta una sombra, pero muy simpática, porque es una sombra que se mueve desesperadamente y que grita cómo son las cosas. Entonces causa gracia. El fuego está atrás, él se pone sobre el muro, trata de explicar, y lo único que logra es otra ilusión y proyectar una sombra de la cual todos se ríen. Ahora, si el tipo bajara del muro, disculpen la palabra, si el hombre, si el despierto bajara del muro, en realidad en los mitos sería el héroe, para tratar de mostrarles que esas cadenas no existen en realidad y que con la sola intención se las pueden quitar, tendrían miedo y justamente por ese miedo lo matarían, como hicieron con Sócrates. Entonces la pregunta que les dejo sobre Platón, sobre el mito de la caverna y sobre el libro séptimo de la República, ¿esto en la actualidad es así? ¿Esto en el siglo XXI también es así? Cuando viene una persona que está despierta, no solamente se ríen de ella, sino que la pueden matar por miedo. ¿Actualmente es así o hubo cambio? Es muy discutible. La clase que viene voy a ver qué respuestas me traen. O sea que es una especie de tarea esto que les dejo. Y la segunda pregunta proviene de la afirmación que está en el diálogo de Don, que sale de boca de Sócrates, pero también la ratifica Platón, y es que el cuerpo es como la cárcel para el alma. El cuerpo es una cárcel para el alma. Entonces, lo único que hago es ponerle signos de interrogación. El cuerpo, hoy, siglo XXI, es la cárcel del alma. Les recuerdo que les recuerdo una cosa, todos los filósofos posteriores a Pitágoras van a estar influidos por los mitos órficos, por el orfismo. Esa es una pista que les doy. Todos.
aunque tengan una filosofía muy elegante, aunque tengan una filosofía muy inteligente, aunque hayan desarrollado un sistema filosófico muy coherente, van a estar influenciados por las creencias y los mitos órficos. Una pista. Y entonces la pregunta es, ¿el cuerpo realmente es la cárcel del alma? Estas dos preguntas, si en la actualidad el hombre que logra salir de la caverna termina como dice Platón que termina, si es así en la actualidad, y la segunda, el cuerpo es la cárcel del alma, voy a recoger respuestas. No, no me escriban las respuestas en el muro, se los ruego, ni en la página, porque vamos a trabajar en clase. Entonces rompemos la tarea. Se ponen a hacer las contestaciones en la página o en mi muro, este, ya se guardan las respuestas y las discutimos en la clase. Muy bien. Hay varios comentarios de que yo tengo me dicen acá que se escucha con eco. Realmente no sé de dónde puede venir eso y no creo que haya tiempo de verlo ahora, pero realmente aquí no se escucha. Aquí no se escucha. Así que hoy va a ser una clase para algunos con eco. Aquí no se escucha nada. Nos vamos a, más que pasos, bueno, los pasos de la manifestación desde la conciencia. Habíamos terminado con el paso, con el punto cero, y lo terminamos con un testimonio de alguien que sin duda nos está escuchando ahora, pero a mí se me olvidó explicar un par de cositas de esa persona. Recuerdan que yo dije que es tan importante el punto cero que desde el punto cero se puede manifestar sin necesidad de hacer ningún ejercicio y sin necesidad de seguir ningún paso. Esta persona que dio su testimonio, esta compañera, digo compañera porque está en el curso con nosotros, que dio su testimonio, es una persona que cuando manifestó eso que para una madre es lo más importante, en la relación con su hija, estaba precisamente ubicada en el punto cero. Estaba vaciando a sí misma, estaba en pleno proceso de vaciar el ego. Una psicóloga con maestría que trabajaba para una institución del gobierno, abandonó su trabajo, se vació de todo lo que es el sistema, dejó todo eso atrás, y ese vaciarse hasta llegar a ser nos coloca, es vaciar el ego, y nos coloca precisamente en el punto cero, o sea que automáticamente nos conecta con nuestro ser interior y con nuestra conciencia. Desde allí se manifiesta todo lo que ustedes necesitan. Ni siquiera hay que pensar en lo que quieren manifestar, porque se va a manifestar todo lo que ustedes necesitan. Bueno, espero que con estas palabras quede un poco más claro el excelente y brillante testimonio que dio nuestra compañera María la clase pasada. Entonces ahora estamos en el punto 1, que comienza
con, con algo muy, muy simple pero muy importante. Lo que yo quiero manifestar debe estar muy claro. Y la única manera de que eso esté claro, la única manera de que eso esté claro, es cuando lo que yo quiero manifestar no proviene del ego, sino que proviene de mi ser interior, proviene de mi conciencia. Cuando lo que yo quiero manifestar proviene de mi conciencia, voy a tener muy claro lo que quiero y además la manifestación va a requerir una comunicación con el campo cuántico, va a requerir una comunicación con la fuente. Y la conciencia, nuestro ser interior, está conectado a la fuente, así que es doblemente necesario que comencemos desde el ser interior. Por eso hicimos tanto hincapié y nos quedamos tanto en el punto cero, que es básicamente eso. Entonces luego vendría, y acá van a ver una diferencia en el apunte con respecto al apunte de la clase pasada, así que les pido que no se apuren. Algunos publican parte de mis apuntes, les pido que no se apuren hasta el final, porque yo voy cambiando algunas cosas y van a ver que los apuntes al final no son iguales a los apuntes al principio. Se hace camino al andar, ¿sabían, no? Entonces se van ajustando cosas y se van cambiando cosas. Al final vamos a sacar una versión del curso mejorada, editada, que van a poder bajar y, bueno, esperen a la versión editada. Lo que viene luego es la intención más, signo de más, sumada a la emoción coherente. O sea, muchas veces se confunde intención con atención. Son dos cosas distintas. La intención, que vamos a ver lo que es, no es la atención, aunque contenga atención, no es la atención. Y tiene que estar sumada, entre otras cosas, a la emoción, pero no a cualquier emoción, sino a la emoción coherente. ¿Qué es esto? Sigue el eco. No. ¿Qué es esto de la emoción coherente? Bueno, esto lo vimos ayer en un programa con la terapeuta Yolanda Soria, pero lo vamos a repasar rápidamente. ¿Qué es la emoción coherente y qué es la intención? La intención no la vimos en ese programa, pero la emoción coherente sí. De todos modos tenemos que repasar lo fundamental. La intención, para los efectos de la manifestación, es la determinación de la voluntad hacia un fin. Y cuando yo digo determinación de la voluntad hacia un fin, acá estoy involucrando todo mi ser, todo mi ser, excepto el ego, todo el resto de mi ser. Fundamentalmente la conciencia circunscripta. Y la conciencia, o la mente grande, el ego sería una mente chiquita, la conciencia es la mente grande. Y hay un principio hermético que dice que el todo es mente, que el universo es mente. Les quiero enfatizar algo, no está en el cerebro. Es cierto que el doctor Hameroff y el doctor Penrose comenzaron sus estudios con el cerebro. Fueron los que descubrieron el asiento de la conciencia. ¿Se acuerdan? Es cierto que comenzaron a trabajar con el cerebro, pero luego se dieron cuenta, y ahí fue donde hicieron pública la hipótesis Penrose-Hameroff,
que todas las células de nuestro cuerpo, sin excepción alguna, todas las células de nuestro cuerpo, tienen esos microtúbulos que están hechos de polímeros, que forman el citoesqueleto de la célula, y dentro de esos microtúbulos se asienta la conciencia. Eso quiere decir que la conciencia está en todo el cuerpo, no solamente en el cerebro. Eso quiere decir que todo el cuerpo piensa, que tenemos mente en todo el cuerpo. Y no solamente en el cuerpo que vemos en sí, sino en todo nuestro campo bioenergético. Y el campo bioenergético puede llegar a 5 metros de distancia. Y encima, desde el punto de vista cuántico, ese campo bioenergético está conectado con el campo de las infinitas posibilidades, con la fuente. Así que imaginen lo que es. O sea, basta de hablar del cerebro, porque el cerebro ni siquiera es el órgano más importante. Ahora vamos a ver por qué para este proceso. Digo esto porque salió esa pastillita famosa para hacerles creer que van a aumentar la inteligencia si activan las funciones cerebrales. No, porque la inteligencia no está en el cerebro. No tiene nada que ver la inteligencia con el cerebro. El cerebro es una computadora, es un ordenador, es una cantidad de cosas, pero no está la inteligencia. La inteligencia está en todo el cuerpo, está en el campo bioenergético, que a su vez está conectado con la fuente. Y de ahí sale la inteligencia. Si ustedes creen que la inteligencia es el IQ, en inglés, o el CI, coeficiente intelectual, están muy equivocados. El coeficiente intelectual, que tanto lo usa la Matrix, es un invento, en realidad es un factor, un factor general, creado ni siquiera por un psicólogo, por un estadístico llamado Spearman. Lo que hizo ese estadístico fue tomar una cantidad de variables, o sea, de aptitudes verbales, matemáticas, y sacó un factor general que lo llamó IQ, en español CI. ¿Ustedes creen que eso es la inteligencia? No. Ese es el factor G de Spearman. ¿No? Se saca por un análisis que se llama análisis factorial. No tiene nada que ver con la inteligencia. Perdón. Sí tiene algo que ver con la inteligencia, pero es más o menos lo mismo que cuando comparamos el electrón, no sé si recuerdan esto, con el fullerene. Más o menos. Más o menos. La cabecita de un alfiler contra 7 estadios internacionales de fútbol. Más o menos. La cabecita del alfiler sería el IQ o el CI, y los 7 estadios internacionales de fútbol sería la verdadera inteligencia, que está en la verdadera mente, que está en la verdadera conciencia, que está en nuestro cerebro. Yo espero que todo esto se esté entendiendo, porque es muy, muy importante. La conciencia tiene inteligencia, piensa, tiene intuición, tiene emoción, siente, tiene imaginación, tiene creatividad, tiene libertad. Es fractal de la fuente y tiene todas las características de la fuente. Ahora, cuando yo digo que la intención es la determinación, dirigir toda la voluntad, todo mi ser hacia un fin, y ese todo mi ser incluye, por eso le puse un más, la emoción coherente, bien podríamos llamar a nuestra intención coherente. Por eso el título que tienen allí en la transparencia dice, ¿qué es la intención coherente?
Bien podríamos llamar a la intención que necesitamos intención coherente. La intención coherente se basa en la coherencia cardíaca, no solamente en la conciencia cardíaca, pero no solamente en la coherencia cardíaca, pero la coherencia cardíaca, según los estudios del Instituto Harman, sería lo más importante para lograr la coherencia en nuestra vida. Allí les puse dos fotografías que ustedes deben conocer muy bien, y es lo que puede lograr la mente sobre la mal llamada materia, en este caso agua. Esas son dos moléculas de agua. La primera fue sometida a pensamientos positivos, pensamientos de amor, pensamientos, en fin, positivos, lo que nosotros decimos positivos, bueno, y la de abajo toma esa forma totalmente irregular porque es una molécula de agua que fue sometida a pensamientos negativos. Los pensamientos positivos ayudan a la coherencia según los estudios del Instituto Harman. Y ahora vamos a ver qué es la emoción coherente. Pero no toda emoción positiva y no todo pensamiento positivo es coherente. Ayer decíamos, y creo que lo dije la clase pasada también, que conozco muchas personas, bastante cantidad de personas, que sienten como la obligación de mostrar y de expresar alegría y felicidad y tal vez están pasando por un duelo porque se murió un ser querido, pero no. Como yo se supone que soy una persona despierta, ¿cómo voy a estar triste? ¿O cómo voy a estar viviendo un duelo? ¿O cómo voy a estar deprimido? Eso es casi una contradicción. Entonces, son personas que hasta hacen fuerza por vivir una vida y mostrarle a los demás que están bien, cuando realmente no están bien. Eso es totalmente incoherente. Es una aparente emoción positiva, pero incoherente. Yo creo que el principio básico que todos debemos seguir es que lo que nosotros sentimos tiene que estar alineado con lo que nosotros pensamos y a la vez tiene que estar alineado con lo que nosotros hacemos. Si estamos viviendo un duelo y tenemos ganas de llorar, lloremos. Porque eso es lo que sentimos, eso es lo que pensamos y eso es lo que coherentemente tenemos que hacer. Esa aparente emoción negativa es un ataque de llanto, es muy coherente y lejos de ser negativa es muy liberador. Entonces, cuando hablamos de emociones coherentes, no confundamos con emociones positivas. Eso es muy, muy importante. El corazón debe experimentar emociones coherentes para llegar, según el Harman, para llegar a la coherencia cardíaca, porque, otra vez les puse allí el campo toroidal electromagnético que proyecta el corazón hacia afuera, también proyecta hacia adentro, pero ese es el que proyecta hacia afuera, que puede llegar hasta 5 metros, según la persona. Ese campo electromagnético envía información al ADN y también envía información a las células de los sistemas de nuestro cuerpo, especialmente y en primer lugar a el lóbulo frontal del cerebro. Entonces, esa información que envía, si es incoherente, el campo magnético va a estar siempre allí.
campo magnético manda información. Pero si yo vivo incoherentemente, o sea, lo que yo siento no es lo mismo que lo que yo pienso, y lo que yo pienso no es lo mismo que lo que yo hago, entonces la información que estoy mandando con ese campo electromagnético al resto, al ADN y al resto de los sistemas del cuerpo, va a ser una información incoherente. ¿Y cuál creen que es el resultado de eso? Obviamente no van a manifestar nada, obviamente no van a manifestar nada. Y el resultado, por lo general, es que esos sistemas se vuelven incoherentes. O sea, entramos en lo que se llama la enfermedad y nos enfermamos. Ahí hay una parte muy importante en los apuntes que dice, dejen la mente egoica y sus negatividades o esas exaltaciones caóticas que parecen alegría pero no son, y vibren en frecuencias coherentes. Todo el universo es energía e información. Ahora uso las dos palabras juntas con unión, energía e información. O sea, oscilación, o sea, vibración. Cuanto más coherente, voy a sacar la palabra alto, cuanto más coherente vibramos, más comunicados estamos con la fuente. Y esto de que todo vibra es un principio hermético también. Todo vibra es un principio hermético. Pero sería solamente un principio hermético si no fuera que en el siglo XXI se comprobó, gracias a la teoría de cuerdas, gracias a la teoría M, gracias a otros modelos de la física teórica como el modelo de Nassim-Haramein, que esto es cierto. No solamente es un principio que hay que recordar, no solamente es un principio hermético, ¿no? La teoría de cuerdas dice que las cuerdas son cuerdas justamente vibratorias y que del tipo de vibración de esas cuerdas surgen los diferentes tipos de partículas. Así que todo el universo vibra. Y nosotros tenemos que vibrar de manera coherente. Debemos de buscar las emociones coherentes. Hasta acá la parte teórica. El Instituto Harvard también tiene ejercicios, porque una de las cosas que yo dije ayer frente a dos terapeutas, que son Yolanda Soria y Luis Palacio, los dos son terapeutas, yo les dije muy claro que cada vez que nosotros experimentamos una emoción incoherente, o sea, cada vez que nos alteramos, por ejemplo, no vamos a sacar una cita con un terapeuta, es imposible, porque a veces nos alteramos varias veces al día. Entonces, sería cuestión de sacar 3, 4 citas al día, sería medio raro e imposible. Entonces, lo que hace el Instituto Harvard, desde el Instituto, es medir lo que se llama el patrón propio del ritmo cardíaco, que no son exactamente las pulsaciones. No se trata acá de medir en un momento las pulsaciones. Tengo tantas pulsaciones por minuto. No, no es eso. Se trata de la variabilidad del ritmo cardíaco. Y la variabilidad del ritmo cardíaco se puede calcular, pero se necesitan muchas medidas para poder calcular la variabilidad del ritmo cardíaco. Yo lo hago a través de una cosa en estadística que se llama coeficiente de variabilidad. Pero el Instituto Harvard va mucho más allá y lo que hace es un electrocardiograma y correlaciona, compara
la forma del electrocardiograma con otras variables como presión arterial, como los pulsos del sistema nervioso, que se pueden medir en la piel. Toman una serie de variables y las correlacionan. Y de allí sacan una coherencia cardíaca muy precisa. Pero el mismo Instituto Karma dice que las personas en realidad saben cuando están en armonía. Las personas en realidad saben cuando están en coherencia. Si nosotros somos honestos con nosotros mismos, si nosotros estamos viviendo no en el ego, sino en nuestro ser interior y en la conciencia, nosotros sabemos cuando estamos en armonía y nosotros sabemos cuando estamos alterados. Entonces, como lo sabemos, podemos tomar medidas. Hay ejercicios que ha realizado y ha probado durante muchísimos años el Instituto Karma que funcionan. Hay otras técnicas que personalmente yo utilizo y a mí me funcionan y se las voy a contar. Por ejemplo, música, una música que me transporte, que me lleve a algún momento de mi vida donde yo recuerdo haber estado en armonía plena. Y he tenido en mi vida momentos de armonía plena, así que pongo música que tenga que ver con ese momento. Vieron que la música tiene esa extraña capacidad de transportarnos a otro tiempo, al tiempo cuando escuchamos o cuando nos empezó a gustar esa música. Entonces yo tengo mi selección, que te diga alguien que me hiciera una selección, le digo entre tal año y tal año más o menos, de quiénes. Esa es una forma. Cantar fue una forma para mí de toda la vida, porque desde adolescente, saben que los adolescentes se alteran con bastante facilidad. Desde adolescente, lo primero que hacía cuando estaba alterado era tomar mi guitarra y ponerme a cantar. Otra cosa que hago ahora es utilizar terapias de sonido cortas, que son, por ejemplo, los solfegios, que es sonidos en diferentes frecuencias. Y hay frecuencias justamente para centrarnos, para estar equilibrados, para perder el miedo, para perder la ansiedad, hasta para activar la glándula pineal. Hay solfegios para muchas cosas. Los 432 Hz, que alguien me preguntó por allí, bueno, eso es fundamental. Toda música que esté afinada en un La, porque 432 Hz es el verdadero La de la música, no es 440. 440 es un invento de los nazis. El verdadero La es 432 Hz. Yo afino mi guitarra en base al La 432. Y hay música que está afinada en 432 Hz. Todo lo que sea Mozart es 432 Hz. ¿Cómo sabía Mozart afinar en 432 Hz? No me lo pregunto, pero lo sabía. Y toda la obra de Mozart está en 432 Hz. Ahora, no sé cómo se enteró en aquella época. Y para los que no les gusta la música clásica, hay una cantidad de bandas no tan antiguas que ya conocían el secreto y lo utilizaban. Una de ellas, aunque no lo crean, es Pink Floyd. Toda canción de Pink Floyd está afinada en 432.
432 Hz es la frecuencia natural del ser humano. La frecuencia natural del ser humano. Entonces, son músicas que nos ayudan a volver a la armonía. Y después vienen los sonidos que ya les había comentado. Fue la clase pasada que lo comenté, pero voy a decir otra vez, porque aquí entran perfecto, los sonidos ancestrales. Esos sonidos que están sacados de culturas muy antiguas y que van desde antes que apareciera la palabra, y son a veces sonidos que parecen mantras, pueden ser un poco extraños, algunos son guturales, pero son sonidos ancestrales que ustedes los pueden aprender si contactan con la voz primordial. La voz primordial, como explicaba en la clase pasada, fue creada por un investigador que se tomó el trabajo de ir a Australia, por ejemplo, de visitar esas culturas ancestrales, y Australia probablemente sea una de las más antiguas del mundo. Y entonces creó toda una terapia con sonidos ancestrales. Javier Sevilla se llama, y su correo electrónico es la voz primordial, que tiene allí todo junto, @gmail.com. Se contactan con él de mi parte y los va a tratar mejor. Trata bien a todo el mundo, es una excelente persona. Y no tenemos ningún arreglo comercial, Esto es simplemente porque hicimos un programa juntos que va a salir en algún momento, y a mí me convenció de que es una buena técnica. Bueno, esos sonidos ancestrales, cuando uno está alterado, los puede reproducir. Yo les aseguro que ustedes vuelven a la armonía, pero rapidito. Hay que aprender. Bueno, y finalmente, lo prometido es deuda. Vamos a hacer el ejercicio creado por Harmat, y luego van a venir algunas preguntas. Tienen que atender muy bien lo que voy a decir hoy. Tiene mucho que ver la profundidad de la respiración y el ritmo de la respiración. Entonces, cuando yo digo la palabra respiren, ustedes no van a dejar de respirar hasta que diga la palabra suelten. Y entonces no van a dejar de soltar aire hasta que yo diga la palabra respire. Espero que se haya entendido, porque es un ritmo respiratorio que no utilizamos comúnmente. Y hay que aprenderlo, después uno se lo aprende de memoria. Pero en esta oportunidad es así. Primero ustedes tienen que imaginarse que esa inspiración y esa expiración llenan todo el pecho y abarca el corazón. O sea, el corazón tiene que estar implicado en esa respiración. Y esa respiración es una respiración de 5 segundos adentro y un soltar continuo de 5 segundos. Entonces yo les voy a marcar el ritmo diciéndole respiren, y ustedes no dejan de respirar hasta que digo suelten, y ustedes no dejan de soltar hasta que vuelvo a decir respiren. ¿Quedó claro, maestra? Yo espero que sí, porque si no, no funciona.
Y entonces, mientras están haciendo eso con los ojos cerrados, van a pensar y traten de ir un poquito, de hacer un poquito de memoria. Van a pensar en un momento de su vida donde fueron felices, donde se sintieron en completa armonía. Donde yo tengo que ir hasta los 14 años, mira, y lo recuerdo como si fuera ayer. Pero alguno tal vez tuvo una relación con una persona y esa persona lo hizo feliz y ahora no está con esa persona, pero la recuerda. En fin, estuvieron en un lugar que los hizo sentirse como en un cielo y lo recuerdan. Bueno, cada cual sabe, cada cual tiene algún momento de su vida donde se sintió en completa armonía, donde se sintió en completa coherencia. Están aquellos que tuvieron la suerte de experimentar eso que yo llamo la experiencia directa con la fuente, que es sentirse uno con todo y con todos. Como yo nunca experimenté eso, no se lo puedo contar, y los que lo experimentaron tampoco lo pueden contar, porque como saben, las palabras no lo pueden contar. Las palabras son limitadas, pueden hacer una somera descripción, pero no es lo que sintieron. Lo que sintieron es indescriptible y no se puede contar o no se puede decir. Pero los que tuvieron la experiencia lo saben. Y los que tuvieron la experiencia no vuelvan necesariamente a la experiencia, sino que traten de recordar cómo se sentían en esa experiencia. Los que no tuvimos esa experiencia no nos sintamos en desventaja, ni inferiores, ni nada por el estilo. Simplemente todavía no tuvimos esa experiencia. Ya la vamos a tener. Yo por lo menos la estoy atrayendo y cada vez conozco más gente que la tuvo. Pero ya la vamos a tener, no se preocupe. Sí tuve una experiencia más o menos a mis 14 años en un bosque hermoso, donde puedo decir que me sentí en armonía con la naturaleza. Estar en la naturaleza, estar en armonía con la naturaleza es algo muy importante, algo que a veces nos olvidamos de hacer, pero se parece mucho a esa otra experiencia. Se parece, no llega, pero se parece. Entonces yo no lo voy a hacer, pero si lo haría, recordaría cómo me sentía en esa experiencia que tuve, que fue tan fuerte que lo recuerdo como si fuera ayer y tenía 14 años. Un poquito menos de lo que tengo hoy. Un poquito. Voy a decir 3, 2, 1, voy a contar hacia atrás. 3, 2, 1, entonces voy a decir respire. Y no van a dejar de respirar hasta que diga suelten. Y no van a dejar de soltar hasta que vuelva a decir respire. Así que ahora cierren los ojos, todos cierren los ojos, traten de relajar el cuerpo. 3, 2, 1, respira. Suelten. Respiren. Suelten. Respiren. Suelten. Respiren. Suelten. Respiren. Suelten. Respiren. Suelten. Respiren.
Bueno, abrir los ojos. Fue corto, generalmente se hace más largo, pero está comprobado que este ejercicio pone al corazón en coherencia. O sea, se logra la coherencia cardíaca. Y cuando el corazón está en coherencia, su campo electromagnético toroidal va a mandar información coherente al cerebro y a todos los demás sistemas del cuerpo y al ADN. Entonces el ADN va a mandar información a todas las células, incluyendo las células del sistema inmune, y esto no solamente ayuda a manifestar, sino que ayuda a toda nuestra salud fisiológica y psicológica. Hasta aquí la exposición. Volveremos sobre este tema en la parte 3 del mito de la caverna y escucho preguntas. Bien, vamos a pasar a la sesión de preguntas. Pregunten, pregunten. Tenemos algunas, pero vamos a dar a que el resto pueda participar. Bueno, tenemos una que no le habían preguntado tiene rato. Y dice, ¿qué relación hay entre el ego y los 5 céntimos que creo son los que lo atormentan? Sí, puede ser. Okay. Los 5 sentidos que tiene esta manifestación que llamamos cuerpo físico no necesariamente atormentan al ego. Lo que sí sucede es que probablemente después de la intervención nuestros 5 sentidos son muy, muy limitados. Nosotros vemos hasta determinado rango de colores, de luz, y más de ahí no vemos. Y les puedo asegurar que hay una cantidad de cosas alrededor nuestro que salen de ese rango de luz. Ustedes no ven las ondas electromagnéticas que salen del teléfono móvil, del celular, no las ven. No ven el Wi-Fi, las ondas del Wi-Fi que entran a la computadora, al ordenador, no lo ven. Sin embargo, allí está. Algunos dicen que es perjudicial, pero bueno, eso es otro tema. Escuchamos hasta cierto rango de sonidos y después ya no escuchamos. Un perro escucha 40 veces más. El rango de sonido del perro es 40 veces más. Por eso hay unos silbatos para perros que nosotros no escuchamos nada y el perro los escucha perfectamente. Lo mismo con los otros sentidos. O sea, para empeorar las cosas con el ego, que ya están bastante mal, porque el ego, ¿qué es lo que le pasa al ego? Pobrecito, ¿qué es lo que le pasa? ¿Qué problema tiene? Pues el ego sabe que no existe. El ego sabe que es una creación, que no tiene ser en sí mismo. Sabe que se va a terminar cuando termine esta vida. Entonces tiene mucho miedo y tiene miedo de desaparecer porque cuando ustedes despiertan pierde el control. Siempre quiere tomar el control. Pero si ustedes despiertan pierde el control. Entonces siempre tiene miedo. Y al tener miedo actúa como una persona con miedo. Las personas con miedo critican, las personas con miedo atacan, las
personas con miedo hacen cosas desagradables. Siempre hay algo que está mal para el ego. Nunca está conforme. Siempre ve la mitad vacía del vaso y no la mitad llena del vaso. Y si logra algo, no le alcanza porque tiene miedo de perderlo, entonces va a necesitar siempre más. Y si no tiene y no alcanza lo que quiere, entonces se deprime porque siempre quiere. Y así sucesivamente. Por eso, como el ego no lo podemos eliminar, porque es nuestra interfaz con la realidad, sí podemos ponerlo en el lugar que le corresponde. O sea, tienes una función, cumple con tu función y listo. Y ahí te quedas. La relación con los sentidos, obviamente es directa, porque el ego es un pedacito de mente chiquitito. Es directa, pero para empeorar la situación ya fea del ego, los sentidos que tenemos ahora, probablemente en algún momento la humanidad tenía otro tipo de sentidos, que tenía telepatía, estoy totalmente seguro. Son muy limitados. Y al ser limitados hay más miedo. Porque como hay cosas que no vemos, y hay cosas que no escuchamos, y hay cosas que no podemos tocar, entonces se amplifican los miedos. El miedo es la emoción de base del ego. Así como se supone que no se supone, así como la conciencia del ser interior tiene una emoción, un sentimiento de base que se llama amor, el sentimiento de base del ego es envidia. Esa sería la relación. Hay varias preguntas relacionadas a los solfegios, en el sentido de si hay algún sitio confiable en Internet donde pueden consultarlos y escucharlos. Gracias, es una buena pregunta. Yo los utilicé mucho. Prometo para la clase que viene para dejar las direcciones de Internet que yo son confiables para escuchar esos. También nos preguntan, Noemí Reinel, ¿de qué manera el deporte te puede llevar a un BRC normal? Hay algunas personas que su terapia es el deporte, precisamente. Incluso conozco personas que han llegado a tener esa experiencia directa con la fuente, haciendo su deporte favorito. Pero el deporte sería más bien una terapia a largo plazo, no es uno de estos ejercicios cortos. Ustedes con cualquier reproductor pueden escuchar un solfegio, o pueden emitir un sonido ancestral, o pueden cantar una canción, o pueden escuchar una música de deporte, o pueden hacer esto en 3 minutos, pueden hacer el ejercicio que propone Hartman. Pero ya un deporte es una cosa que lleva tiempo, porque primero hay que entrenarse. Y cada vez que uno se va a entrenar, lleva mucho tiempo. Yo estoy hablando acá de ejercicios personales que se pueden hacer varias veces al día. Yo ya empecé a hacerlo y llega un momento, les puedo asegurar, que uno hasta se salta el ejercicio y directamente se vuelve a la armonía y no se altera, porque de forma automática, por ejemplo, recuerda ese momento y vuelve a ese momento cómo se sentía y ya se
digamos que no necesitamos hacer todos los pasos. El no estar en armonía, el no estar en coherencia, les puedo asegurar que es un mal hábito del ser humano. En el deporte estoy a favor totalmente, como terapia, así como estoy a favor de la biodescodificación, a favor del deporte, como terapia. Bien. Beto nos pregunta, ¿las actividades creativas espontáneas nos conectan con nuestra esencia divina? Totalmente. Es una de las características de la fuente y la tenemos nosotros. Pero vuelvo a repetir, que te vas a pintar un cuadro cada vez. Yo si estuviera, por ejemplo, manejando, conduciendo en el auto y el tráfico no me deja llegar a una clase y me pongo nervioso porque justo es un examen, le estoy quitando el tiempo a mis alumnos, yo ya estoy pensando que tengo que sacar preguntas porque si no me va a dar el tiempo, pero si saco las preguntas no va a quedar claro el tema. Bueno, yo en el auto ni siquiera puedo agarrar mi guitarra, así que si me pongo a cantar, me pondré a cantar con a capela, con la voz. Si pongo una música, sí, porque hay un reproductor allí. Los solfegios se aconseja escucharlos con estos aparatitos populares. Pero un reproductor no es, hay reproductores portátiles, que no es difícil llevarlos encima, y si ustedes en los solfegios, lo mejor que podrían hacer es adquirir un reproductor iPod, no tiene por qué ser tan caro como un exterior, con el celular, pero sería el celular para los solfegios. O sea, la creatividad es una de nuestras características, porque somos fractales de red. Por supuesto que es una terapia, por supuesto que nos ayuda a conectarnos directamente con nuestras propias. Por supuesto, la respuesta es sí. Sí. Profesor, ¿qué cosas pueden intervenir en la en la relación que tiene el corazón con la fuente? Se puede resumir en uno, el ego. Todo lo que provenga del ego va a interferir en la relación y en la coherencia cardíaca con respecto a la fuente. Pero el ego hace muchas cosas, entonces de ahí podemos subdividir. Entonces, cualquier emoción que tenga que ver con la ira, con el miedo, con temores chiquitos aunque sea, con violencia, con que sea verbal, todo eso eh, nos saca del estado de coherencia cardíaca y al salir del estado de coherencia cardíaca automáticamente nos desconectamos de nuestro ser interior, de nuestra conciencia circunscrita. Nunca vamos a poder desconectarnos totalmente. Nunca. Pero sí, no es que nos desconectamos, tampoco podemos desconectarnos de nuestra conciencia. Cortamos la comunicación.
Si nosotros estamos ocupados en un enojo, por ejemplo, no estamos comunicados con nuestra conciencia, con nuestro ser interior. Estamos en el ego, en el enojo. Si nosotros estamos ocupando nuestro tiempo en sentir temor, miedo por lo que va a venir, o por lo que podría llegar a pasar, entonces no estamos en el ámbito de nuestro ser interior, no estamos en el ámbito de la conciencia, estamos en el ego. Por eso digo que todo se puede resumir en el ego con sus múltiples caras, con sus miles y miles y miles de caras. Así. Noemí nos pregunta, cuando se abre la conciencia, ¿es posible por un periodo volverse hipersensible? Es decir, sentir, percibir sonidos, sensaciones que antes no se habían sentido, ¿o eso corresponde a otra cosa? Sí, tremendo. Eso lo vamos a hablar la clase que viene porque es precisamente la experiencia del hombre que salió de la caverna. Lo primero que le pasa al hombre cuando sale de la caverna es que se queda ciego, porque estaba acostumbrado a la oscuridad y cuando sale la luz digamos, le pega en los ojos muy fuerte, lo deslumbra, que se llama, queda ciego por un rato. Y la primera sensación es de incomodidad, por supuesto. Y después paulatinamente se va acostumbrando a esa luz, a esa claridad, hasta que finalmente logra observar el sol sin que le suceda nada. Y ya observar el sol sería observar la fuente, para Platón. Entonces sí, es un tema que precisamente vamos a desarrollar la clase. Al principio hay incomodidades, pero valen la pena cualquier tipo de incomodidad. Edwin nos pregunta, ¿cómo podemos manejar la vibración coherente del corazón para poder manifestar? La vibración coherente del corazón es lo que ya dijimos y vamos a ampliar la clase que viene. Solamente se logra cuando tú experimentas emociones coherentes que no son las emociones positivas. Cuando tú experimentas emociones coherentes, el corazón vibra y late coherentemente. Y su variabilidad del ritmo, la BRC, es coherente. Y por lo tanto, el corazón transmite información coherente a través del campo electromagnético toroidal, hacia afuera y hacia adentro, hacia los sistemas fisiológicos, psicológicos, la costumbre de señalar el cerebro cuando digo cerebro, fisiológicos y de todo tipo que tenemos, y también proyecta información coherente. Emociones coherentes, es una sola cosa, pero no son emociones positivas, es lo que explicamos hoy y lo vamos a ampliar la clase que viene. Última pregunta, nos dice Dulio y Beatriz. ¿El espacio del vacío está a todos lados, alrededor nuestro o solo en el espacio? Mira a tu alrededor, ¿qué ves entre un objeto y otro? Si tuvieras un microscopio y pudieras empezar a ver cada vez más chiquito, verías las células de tu piel, después verías moléculas, después verías átomos, podemos llegar hasta ver átomos,
Y en el átomo hay puro vacío. Así que el vacío está en todos lados, nos atraviesa y está en todos lados. De allí que, desde el punto de vista cuántico, a la fuente, a la conciencia absoluta, se le puede decir conciencia no local. Conciencia no local significa que no está en un lugar, sino que está en todos los lugares a la vez. Superposición cuántica. En todos los lugares a la vez, sin excepción. Aquello que decían antiguamente, cuando nos enseñaban nuestros abuelitos, de que Dios está en todas partes, se explica con la conciencia no local. No está en un punto, está en todos los puntos del universo a la vez, superpuesto. Conciencia no local. El vacío es el nombre que le da Nassim Haramein, ¿no? Nassim Haramein es el que le da el nombre de vacío a todo esto, pero se refiere más o menos a lo mismo. Más o menos no, se refiere a lo mismo, en todos lados. Conciencia no local. Dijimos que iba a ser la última, lo que pasa es que tenemos otro directo ahora, otro programa, no directo, una grabación, pero tenemos otro programa, tenemos que conectarnos con Argentina, así que tengo que abandonarlos tal vez un poquito antes que lo acostumbrado, pero volvemos el jueves que viene con la tercera parte de la caverna de Platón. Muchas gracias por todo, un cariñoso desde aquí, desde México, para todos ustedes. Muchas gracias a la maestra Florencia Uribe por su ayuda y como siempre nos vemos el jueves que viene a la hora acostumbrada.